A ver, si pensamos en los godos, la imagen que se nos viene a todos a la cabeza es la misma, ¿verdad? Unos bárbaros melenudos saqueando Roma. Pero, ¿es esa toda la historia? Ni de lejos. Vamos a meternos de lleno en la historia real de un pueblo que no solo plantó cara a un imperio, sino que, sin saberlo, ayudó a dar forma a la Europa que conocemos hoy. Y es que aquí está la clave de todo, la gran contradicción. Para los romanos, los godos eran poco más que una plaga, gente incivilizada y peligrosa. Sin embargo, lo que nos dice la arqueología, e incluso sus propias crónicas, es algo muy distinto. Antes de ser los guerreros que recordamos, eran un pueblo de agricultores, con una sociedad bastante estable y compleja. Durante casi 200 años, los godos habían encontrado su sitio. Se habían asentado, habían prosperado justo en las fronteras del Imperio Romano. Parecía una situación estable, una paz duradera. Pero esa tranquilidad, estaba a punto de saltar por los aires de la forma más brutal que podamos imaginar. Es que, claro, hay que entender que los godos no aparecieron de la nada. Su historia es una de movimiento, de migraciones constantes. Se cree que salieron de Escandinavia, cruzaron el Báltico hasta lo que hoy es Polonia, y, a lo largo de varias generaciones, fueron bajando hacia el sur hasta sentarse en esas tierras tan fértiles al norte del Mar Negro. Y en esa tierra echaron raíces. Ojo, no eran nómadas salvajes ni mucho menos. Desarrollaron una agricultura avanzada, comerciaban sin parar con los romanos, eran vecinos. Su estructura, además, no era la de un gran reino, sino que se organizaban por clanes, cada uno con su jefe. Para ellos, la tierra era sagrada. Su vida entera giraba en torno a ella. Y entonces, de repente, ¡zas! Año 375. Todo por lo que habían trabajado, esa estabilidad, esa vida, se vino abajo. Una fuerza imparable apareció por el este, una que no solo iba a aterrorizar a los godos, sino que haría temblar los cimientos del mismísimo Imperio Romano. La paz se había acabado. Esa fuerza eran los hunos, una confederación de tribus nómadas de una brutalidad casi legendaria. Su llegada fue, sencillamente, una catástrofe. Arrasaron las tierras de los godos con una violencia inaudita, obligando a todo un pueblo a hacer lo único que podía, huir para salvar la vida. Desterrados de su hogar, sin nada, los godos tomaron una decisión desesperada. Miraron al otro lado de la frontera y buscaron refugio en el único lugar que parecía poder protegerlos, el Imperio Romano, su antiguo socio comercial. Y ese fue un error fatal. Lo que vino después fue una auténtica cadena de desastres. Todo empezó con una petición de asilo, de ayuda, pero lo que encontraron fue traición, corrupción y una hambruna terrible a manos de los oficiales romanos. Al final, acorralados, la rebelión no fue una opción, fue su única salida para sobrevivir. La escala de esto es difícil de imaginar. No eran unas cuantas bandas de guerreros, no, eran cientos de miles de personas, familias enteras, ancianos, niños, un pueblo entero cruzando la frontera con la esperanza de encontrar seguridad. Pero los romanos no tenían un plan, y lo que hicieron fue acorralarlos en campamentos improvisados en condiciones miserables. Y si hay algo que de verdad nos muestra hasta qué punto llegó la desesperación, es este detalle, que es sencillamente espeluznante. La corrupción y la crueldad de los oficiales romanos llegó a tal extremo que, literalmente, intercambiaban perros para que los godos tuvieran algo que comer a cambio de sus propios hijos como esclavos. Ante algo así, ¿qué les quedaba por perder? Así llegamos al año 378, una fecha que va a marcar un antes y un después en la historia de Roma. Después de la humillación, del hambre, de la traición, la paciencia de los godos se había agotado. Toda esa desesperación estaba a punto de convertirse en una furia que iba a cambiar el equilibrio de poder para siempre. Adrianópolis. Cerca de esa ciudad, el ejército godo, movido por la venganza, se enfrentó a las legiones. El resultado fue un desastre total, sin precedentes para Roma. 2/3 de su ejército, aniquilados. Y lo más increíble, por primera vez en siglos, un emperador romano, Valente, murió en el campo de batalla a manos de un ejército bárbaro. El mito de la Roma invencible se hizo añicos ese día. De las cenizas de Adrianópolis surgió una nueva generación de líderes godos, y el más famoso de todos, sin duda, fue Alarico. Un hombre que era un producto de dos mundos, el godo y el romano, y que estaba absolutamente decidido a conseguir para su pueblo lo que ni la diplomacia ni la lealtad les habían dado: un hogar. Es que Alarico es una figura fascinante. Había servido en el ejército romano, había luchado por Roma y había visto cómo su gente moría por un imperio que en el fondo los despreciaba. Dicen que en la batalla del Frígido vio cómo usaban a 10.000 de sus guerreros como simple carne de cañón. Su objetivo no era quemar Roma, sino obligarla a negociar, a darles por fin un trozo de tierra. Pensemos un momento. ¿Qué podía hacer Alarico?
Su pueblo había intentado negociar, habían sido soldados leales y seguían siendo parias. Necesitaba una nueva forma de presión, algo que el emperador no pudiera ignorar bajo ningún concepto. Y la respuesta, la única que le quedaba, era marchar sobre el mismísimo corazón del imperio. Año 410. Esta es la fecha, el momento en que ocurrió lo impensable. Después de años de marchas, de negociaciones rotas y de traiciones constantes por parte del emperador Honorio, la paciencia de Alarico llegó a su fin. Se acabó. Llevó a su ejército hasta las puertas de la ciudad eterna. El impacto psicológico fue brutal en todo el mundo conocido. Imagínense, la ciudad que se creía invencible, el símbolo del poder, de la civilización durante casi un milenio, saqueada. Para muchísima gente aquello fue literalmente como ver llegar el fin del mundo. Y aquí viene el dato más sorprendente, y el que lo cambia todo. A pesar del saqueo y de la humillación a Roma, no se quedaron. Alarico estuvo en la ciudad solo 3 días. Cogió lo que necesitaba para presionar, demostró su poder y se fue. Esto deja clarísimo que su objetivo nunca fue destruir la ciudad, sino usarla como la ficha de negociación definitiva para conseguir un hogar. Tras la muerte de Alarico, poco después, sus sucesores por fin consiguieron el gran objetivo. Lograron crear reinos muy poderosos en los antiguos territorios de Roma. Pero, y esta es la gran ironía de su historia, su mayor éxito político iba a provocar, a la larga, su desaparición como pueblo. Básicamente, los godos se dividieron en 2 grandes ramas. Por un lado, los visigodos, que crearon un reino enorme en Hispania y el sur de la Galia que duró 3 siglos, y por otro, los ostrogodos, que bajo el famoso Teodorico el Grande gobernaron Italia. Parecía que, por fin, lo habían conseguido. Habían triunfado. Entonces, la gran pregunta es, si crearon reinos tan importantes, ¿dónde están los godos hoy? La respuesta está en este concepto, la asimilación cultural. Y es que, a pesar de todo su poder militar, los godos siempre fueron una minoría muy pequeña en las tierras que gobernaban. Es que los números no mienten. Este gráfico lo deja clarísimo. Hablamos de una élite gobernante de quizás 300.000 personas como mucho, intentando gobernar a millones de hispanoromanos e italoromanos que tenían una cultura latina súper arraigada. A la larga, con los matrimonios mixtos, adoptando la lengua y las costumbres locales, la diferencia se fue borrando. Así que la clave no es que desaparecieran sin más, sino que se transformaron, fueron absorbidos por la cultura local, y al hacerlo se convirtieron en una parte fundamental, en uno de los ingredientes que dio lugar a las nuevas naciones que estaban naciendo, sobre todo en lo que hoy es España. Y así terminamos con una pregunta que le da la vuelta a todo, ¿no? Lejos de ser solo los destructores de Roma, quizá los godos, en su largo y trágico viaje, acabaron siendo un puente entre el mundo antiguo y la Edad Media. Un pueblo cuyo legado, al final, va mucho más allá de un simple y famoso saqueo.